El hombre lloraba todos los días junto al cochecito vacío, desde que le dijeron que su hija había nacido muerta. Pero esa mañana, una niña de la calle apareció y susurró: «Tu bebé sigue viva». Lo que descubrió después fue mucho peor que perder a su hija. Armando solía decir que el sonido más hermoso que había escuchado en su vida fue la risa de Elena cuando vio el resultado positivo de la prueba de embarazo. Ella temblaba de emoción. Él lloraba sin pudor. Habían perdido un bebé antes, y por eso ese embarazo fue tratado como un milagro. El último hilo de esperanza para una familia que nunca llegó a ser. Durante 9 meses, soñaron con los ojos abiertos. Pintaron el cuarto. Eligieron el nombre: Clara. Sin embargo, el parto transformó el milagro en maldición. Elena sufrió una hemorragia que le quitó la vida en cuestión de minutos. ¿Y la hija? Dijeron que nació sin vida. Pero algo de ese día nunca tuvo sentido para Armando. Desde entonces, el tiempo dejó de existir para él. Pasaba las mañanas sentado en el porche, con el carrito de bebé estacionado al lado como una sombra fiel de lo que no fue. El tapizado rosa ya se desvanecía bajo el sol, pero Armando no se atrevía a quitarlo de ahí. Era como si ese objeto inerte sostuviera lo poco que quedaba de su cordura. «Se me fueron en un suspiro», murmuraba al viento. En el vecindario nadie se detenía ya a conversar. Todos temían el luto que escurría de sus ojos. La presencia de una niña por ahí entonces era impensable. Pero esa mañana todo salió del guión silencioso de la desesperación. Ni siquiera lo notó de inmediato. Solo sintió que algo estaba mal en el aire. Miró al frente, y ahí, frente al portón, estaba una niña de la calle. Delgada, de apariencia frágil, con ropa hecha jirones y unos ojos tan intensos que parecían saber más de lo que debían. Cruzó el portón sin dudar. «¿Quién eres tú?», se atrevió a preguntar él con la voz oxidada. La niña no respondió. Caminó lentamente hacia el carrito y se detuvo, mirando el vacío donde debería estar el bebé. Armando se enderezó en la silla, confundido y alerta. Estaba a punto de decirle que se fuera cuando ella extendió el brazo. El gesto fue contenido, pero firme. Su dedo índice apuntó directamente al carrito. «Tu bebé sigue vivo». La frase cortó el aire como un cuchillo afilado. Él abrió los ojos con asombro, levantándose tan rápido que casi tropezó consigo mismo. «¿Qué dijiste?». La niña no parpadeó, no sonrió, solo mantuvo la mirada fija, como si acabara de entregar una verdad que no podía ser ignorada. Y en ese instante, algo dentro de él se estremeció. No era rabia, era un miedo distinto, de esos que cargan verdad. «Esto es alguna clase de broma cruel», gritó él con el pecho agitado. Pero la niña no se movió. Era como si la frase ya hubiese sido dicha y el resto dependiera de él. Armando se giró hacia el carrito, sintiendo su corazón golpear con violencia. Era ridículo, era una locura. Pero por un segundo, solo un segundo, juró ver la cobijita moverse. ¿Un soplo de viento tal vez? ¿O su mente jugándole trucos? «Estás diciendo que Clara está viva», susurró esta vez no a la niña, sino a alguien que ya no estaba ahí. Cuando volvió a mirar, la niña ya se había sentado en la terraza, con las piernas cruzadas, como quien espera que el tiempo pase. «¿Por qué dijiste eso?», preguntó aún en shock. Ella respondió solo con los ojos. Había una madurez inquietante en ese rostro pequeño, algo que Armando no podía explicar. Por un instante, sintió que no era él quien observaba a la niña, sino al revés, como si ella hubiera estado esperando ese encuentro desde hace mucho, como si supiera que él por fin estaba listo para escuchar lo que ella tenía que decir. Sin saber qué hacer, Armando volvió a sentarse. El carrito seguía a su lado, la niña al frente, y en medio un vacío que empezaba a transformarse. Algo dentro de él comenzaba a moverse, aunque fuera incómodo, molesto. No tenía idea de quién era esa niña, pero por primera vez desde el peor día de su vida, sintió que algo estaba a punto de cambiar,
Armando todavía intentaba encontrar algo de lógica en todo aquello. Tu bebé sigue vivo. La frase resonaba en su mente como una sirena repitiéndose sin cesar. La niña, aún sentada en la terraza, lo miraba en silencio, como si supiera que él no podría ignorarlo. Él se acercó, intentando no mostrar el torbellino que se formaba en su pecho. «Tú, ¿por qué dijiste eso?», preguntó ahora con la voz baja. La niña inclinó levemente la cabeza y respondió en un tono simple, como quien solo constata un hecho. «Porque es verdad». «¿Pero cómo lo sabes? ¿Quién te mandó aquí?», insistió con las manos temblorosas. La niña, que hasta entonces no había dicho su nombre, levantó la mirada y respondió con firmeza: «Yo vi, yo escucho y yo recuerdo». Armando dio un paso atrás, asustado. Nada de eso tenía sentido. «¿Estás jugando con el duelo de un hombre?». Sai gritó intentando mantener el control. Pero ella no se inmutaba. Había algo en esa niña, algo imposible de ignorar. Una presencia extraña, pero no amenazante. Casi reconfortante. Fue entonces cuando comenzó a hablar. La cuna olía a lavanda. Tú pasabas horas midiendo el tamaño de su barriga con las manos, solo para fingir que sabías lo que hacías, y llamabas a Elena mi luz, incluso cuando discutían. Armando palideció. Sus piernas flaquearon y se sentó nuevamente, sin quitarle los ojos de encima. «¿Cómo sabes eso?». La niña lo miró con dulzura, pero sin vacilar. «Porque lo recuerdo. Recuerdo cuando ustedes leían en voz alta los nombres de la lista, de cómo ella te mostraba la ropita y tú fingías que no llorabas». Él llevó la mano a la boca, como intentando contener lo que ya desbordaba por dentro. «Eso es imposible. Tú nunca estuviste en mi casa». La niña, serena, murmuró. «No hacía falta». Un escalofrío recorrió la espalda de Armando. El tono de su voz no era infantil. Era demasiado tranquilo, demasiado seguro, como si hablara de un recuerdo que le pertenecía. «¿Estás diciendo que Clara está viva? ¿Y que tú sabes dónde está?», preguntó él casi sin aliento, pero la niña solo desvió la mirada hacia el carrito. Silencio. «¿Cómo te llamas?», preguntó por fin, sin poder disimular la fragilidad en el tono de su voz. La respuesta llegó sin dudar. «Elisa». Armando repitió el nombre en voz baja, como queriendo sentir su vibración en los labios. Elisa, un nombre tan simple, y sin embargo, algo en él le incomodaba. «¿Cuántos años tienes, Elisa?», quiso saber. Ella sonrió, por primera vez, y respondió con un enigma. «Depende de cómo cuentes el tiempo». A Armando se le cerró la garganta. Aquello estaba lejos de ser solo una niña común. El sol comenzó a rasgar las nubes, dejando que haces de luz tocaran el carrito. Elisa permanecía inmóvil observando. Armando, por otro lado, ya no sabía si quería huir o preguntar todo de una vez, pero había algo en esos ojos de ella, ojos que parecían más viejos que su rostro, que le impedía dudar. Por primera vez en meses, sintió algo que casi no reconocía. Ganas de escuchar, de creer, de levantarse de esa silla y hacer algo. Lo que fuera, sabía que ya no podía seguir ignorando a esa niña. Sin decir nada más, se levantó despacio y miró fijamente a Elisa. «Si tienes razón y si mi hija está viva, entonces muéstrame dónde comenzó todo esto». La niña asintió con los ojos, como si hubiera estado esperando ese momento. Armando tomó el abrigo colgado en la pared y respiró hondo, sin saber aún si caminaba hacia la locura o hacia la verdad. Elisa no dijo nada durante el trayecto hasta el portón, pero cuando Armando se acercó al coche, ella finalmente habló. Ahí fue donde todo empezó. Él giró el rostro, confundido. «¿Dónde?». Ella señaló con la barbilla más allá de las casas dormidas del vecindario, los ojos fijos en algo que él aún no veía. «En el hospital, el día que dijeron que Clara nació sin vida, no contaron todo». La frase le golpeó como una descarga eléctrica.
Se quedó parado por un segundo, sin saber si debía subir al coche o huir de su propia historia. Pero algo en esa voz, en la certeza de esa niña, no le permitía darse la vuelta. Giró la llave, el motor rugió y el viaje comenzó. Durante el camino, el silencio entre ellos era intenso. Armando, con la mirada clavada en la carretera, trataba de recordar los detalles de aquel día. Los pasillos fríos, los médicos apurados, el tiempo que parecía haberse detenido si no fuera por el instante en que todo se desmoronó. ¿Estás segura de que debemos ir ahí?, preguntó, casi implorando que ella dijera que no. Pero Elisa solo asintió, sin siquiera mirarlo. Ahí es donde vas a empezar a ver. Quería preguntar, ¿ver qué? Pero tenía la garganta seca. El hospital se acercaba, y con él el dolor que evitaba desde hacía 3 años. Al estacionarse frente al edificio, Elisa permaneció inmóvil en el asiento. Armando se quitó el cinturón y ya tenía la mano en la manija de la puerta cuando notó que ella no hacía intención de bajar. ¿No vienes? Ella negó con la cabeza, despacio. No puedo entrar ahí. Él frunció el ceño. ¿Cómo que no puedes? Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero se mantenía firme. Es un lugar donde el dolor es muy grande. Yo no pertenezco a ese pasillo, pero tú sí. Te voy a esperar aquí afuera. Y cuando salgas, vas a ver todo distinto. Armando dudó. Quería protestar, preguntar una vez más quién era ella, pero solo asintió. Bajó del coche y cruzó la calle. Las puertas del hospital estaban como las recordaba, pintadas de verde, pero ya descascaradas en las orillas. El olor, ese olor inconfundible a desinfectante y café recalentado, invadió sus narinas como un recuerdo violento. La recepción estaba diferente, más iluminada, pero todo dentro de él gritaba, «Vuelve, vete, esto no te hará bien». Aún así, avanzó. El ascensor subía lentamente. 3er piso, obstetricia, maternidad, parto, muerte. La palabra martillaba. Al salir del ascensor, reconoció el pasillo. Piso beige, paredes con murales de fotos de recién nacidos. Casi vomitó. Al fondo del pasillo, una señora de bata blanca conversaba con una enfermera más joven. Cabello blanco recogido en un moño suelto, gafas colgando de la punta de la nariz. Al ver a Armando, su cuerpo se tensó, como si el tiempo se hubiera hecho un nudo. Él caminó hacia ella sin apartar los ojos de su expresión. «Disculpe la molestia, ¿usted estaba aquí el 14 de julio hace 3 años? Elena Valverde, sala de parto 2». La mujer dudó. La enfermera más joven miró a la mayor y dio un paso atrás, como quien no quiere involucrarse. La señora se quedó muda unos segundos. Luego asintió con la cabeza. «Venga conmigo». Su voz salió baja, casi un susurro. Armando la siguió, intentando controlar la respiración. Entraron en una pequeña sala apartada, donde registros antiguos aún se guardaban en carpetas físicas, amarillentas, ocultas tras un biombo de fórmica. Yo guardé esto. No sabía si era lo correcto. Pero después de ese día, tuve pesadillas por meses. Abrió un cajón y sacó de ahí una carpeta. Aquí están los documentos del parto, pero hay anotaciones que no están en el sistema, firmas que no coinciden, horarios alterados y... Su mano temblaba al entregarle los papeles. No hay ningún registro del acta de defunción de tu hija. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Armando. Sujetaba los documentos como si fueran de cristal. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Eran números, horarios, nombres, pero todo olía a mentira. El dolor de la pérdida volvió con más fuerza, pero ahora acompañado de rabia. ¿Por qué esto no está en los archivos oficiales? La mujer dudó, pero respondió. Porque alguien no quería que estuviera. Y yo tuve miedo. Armando volvió a mirar el papel, un nombre tachado, un horario inexistente, y por primera vez, desde aquel maldito día,
La duda se transformaba en prueba. Salió de la sala con el rostro pálido, los documentos apretados contra el pecho. Al cruzar la puerta de salida, buscó con la mirada a la única persona que parecía saber más que cualquiera ahí. Elisa seguía en el mismo lugar, sentada en la banqueta, abrazada a sus propias rodillas. Cuando lo vio, no preguntó nada. Solo lo miró como quien ya lo sabía. Armando se paró frente a ella y dijo con la voz entrecortada: «Tenías razón. Me mintieron». Y en ese instante, una chispa se encendió dentro de él. Aún débil, pero real. La verdad estaba viva, igual que Clara podía estarlo. Armando no durmió esa noche. Los papeles estaban esparcidos sobre la mesa, sus ojos enrojecidos de tanto releer las mismas líneas. Fechas alteradas, firmas inconsistentes, vacíos donde debía haber claridad. Y en medio de todo eso, esa carpeta azul descolorida que la enfermera le había entregado, ahora abierta como una herida palpitante sobre la madera de la sala. Elisa dormía en el sofá con las piernas encogidas, como una niña exhausta tras cumplir una misión imposible. Pero incluso dormida, parecía alerta, como si supiera que algo aún faltaba. Y faltaba. Al amanecer, Armando hojeaba por 10ª vez los anexos de la carpeta cuando algo cayó entre las páginas. Un sobre amarillento, doblado 2 veces, con marcas de dedos manchados por el tiempo. Solo había una palabra escrita al frente, con letra temblorosa: Armando. Sintió un escalofrío. Con los dedos vacilantes, abrió el sobre. Dentro una carta. La letra era de Elena. Irregular, angustiada, casi ilegible. La habría reconocido en cualquier lugar. Al leer la primera línea, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. «Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó». El papel temblaba en sus manos, pero siguió leyendo. «En los últimos días he visto cosas extrañas aquí en el hospital. Médicos entrando a salas fuera de horario, recién nacidos desapareciendo de los registros. Una enfermera me dijo en voz baja: «No digas nada, ellos tienen ojos en todas partes». Quería irme, Armando, quería huir, pero algo me decía que Clara estaba en peligro. Empecé a anotar todo en secreto. Pero si algo me sucede, debes saber que no fue un accidente». La carta terminaba con un garabato incompleto, como si la hubieran interrumpido justo en el momento en que sellaba su destino con tinta. El mundo se desmoronó a su alrededor. Armando gritó. Un grito visceral, animal, que hizo que Elisa se despertara asustada y se encogiera aún más en el sofá. «¡La mataron!», gritó, golpeando la pared con tal fuerza que los cuadros cayeron. Las lágrimas caían sin control, su cuerpo doblado por el dolor. Se arrodilló en el suelo, aún con la carta en la mano, como si sostuviera los últimos rastros de vida de la mujer que amaba. El hospital tiene algún tipo de red de robo de recién nacidos, y ella lo sabía. Intentó advertirme. Estoy seguro de que descubrió todo y la mataron para que no hablara. Elisa, en silencio, se acercó. Se arrodilló a su lado y lo abrazó sin decir una palabra. Era una niña pequeña, pero en ese instante era la única ancla que lo mantenía en pie. Armando, ella no murió en vano. La voz de Elisa salió firme, con una ternura que no correspondía a su edad. Él la miró con los ojos hinchados y la boca entreabierta, intentando respirar. Ella descubrió todo y trató de proteger a Clara. «Tienes que hacer lo que ella empezó». Armando tragó saliva. El dolor era insoportable, pero ahora venía acompañado de algo nuevo: propósito. Aquello ya no era solo una tragedia. Era un crimen, un robo, un asesinato silencioso oculto bajo las sábanas de un hospital. Se levantó con dificultad, aún con la carta en la mano. Miró a Elisa, a la sala donde todo había sido arrancado desde adentro. «¿Vas conmigo?», preguntó con voz ronca. Elisa asintió, tomando su mano. «Hasta el final». Armando respiró hondo. La rabia crecía dentro de él como una ola a punto de estallar. Elena ya no podía hablar.
pero había dejado suficientes palabras para que él gritara por ella y por su hija. Aquella carta era más que una despedida, era una denuncia, una semilla de justicia dejada por una mujer que sabía que podía morir, pero que nunca dejaría a su hija en manos equivocadas. Miró por la ventana y vio el cielo empezando a oscurecer, aunque era de mañana. Las nubes pesadas anunciaban algo grande, como si el mundo estuviera a punto de cambiar. En la palma de su mano, la caligrafía de Elena parecía latir. Armando se prometió que esa historia no terminaría con muerte. Se escribiría con sangre, si fuera necesario, pero no descansaría hasta encontrar toda la verdad. Armando pasó las horas siguientes inmerso en los detalles más oscuros de los documentos que encontró. Cada hoja era un campo minado de omisiones. Pero entre el caos de información truncada, una simple firma lo hizo detenerse. El nombre de un médico que no figuraba en la lista de guardias la noche del parto, y justo debajo, un sello con una dirección residencial, una mansión en las afueras de la ciudad, en un barrio donde las rejas son demasiado altas y los vecinos demasiado silenciosos. Elisa, sentada en el suelo con las rodillas contra el pecho, escuchó cuando él dijo la dirección en voz alta y respondió con una mirada cargada de significado. Es ahí. Conozco ese lugar. El corazón de Armando latía como si quisiera escaparse del pecho. Era absurdo, una locura, pero ya no había espacio para las dudas. Clara podía estar viva, y si lo estaba, había crecido lejos de sus brazos, viviendo una vida moldeada por extraños. Lo que más lo torturaba era la imagen constante del rostro de Elena, superpuesta a la hipótesis de la hija perdida. Me lo quitaron todo, murmuró. Elisa se acercó y tocó el papel con la dirección. No fue todo. Aún puedes recuperar a Clara. Armando tomó las llaves del auto con manos temblorosas. El mismo camino que lo llevó al luto, ahora lo conducía hacia la verdad. Durante el trayecto, el silencio era más denso que antes. Ambos miraban por la ventana como si temieran que al llegar se destruyera la última esperanza. Las casas comenzaron a cambiar, muros más altos, autos importados en los garajes, calles sin niños jugando. Era otro mundo, un mundo donde el dolor no tiene olor, un mundo donde la verdad se esconde detrás de cortinas costosas. Cuando el GPS anunció que habían llegado al destino, Armando estacionó bajo la sombra de un enorme árbol. Respiró hondo. ¿Y si realmente es ella? La pregunta no pedía respuesta. Estaba impregnada de miedo y fe. Sin hacer ruido bajaron del auto y caminaron hacia el costado de la casa. Las ventanas del frente estaban cerradas, pero en el segundo piso, una entreabierta dejaba que la cortina se meciera suavemente con el viento. Elisa jaló a Armando de la manga y señaló discretamente. Ahí. Había una sombra moviéndose adentro. Armando dio algunos pasos, deteniéndose cerca del garaje, y entonces la vio. A través de una rendija en el seto, una niña corría por el jardín. Tenía alrededor de 3 años, el cabello castaño claro recogido en 2 pequeñas coletas. Pero lo que congeló a Armando fue la marca en su nuca. Una mancha de nacimiento idéntica a la que Elena había descrito con orgullo en el último ultrasonido. Se agachó como si las piernas le hubieran fallado. Se tapó la boca para no dejar escapar ningún sonido. Elisa se arrodilló a su lado, observando con una mezcla de calma y tristeza. Se parece a ti. La frase era simple pero demoledora. Armando no podía apartar los ojos de la niña. Era como mirar una parte arrancada de sí mismo, una pieza perdida que seguía respirando, creciendo, siendo amada por quienes no tenían derecho. La niña corrió hacia una mujer vestida con ropa elegante, quien la alzó con una sonrisa forzada. Armando sintió que el estómago se le volteaba. Ella cree que es su madre, susurró con los ojos llenos de lágrimas. Elisa colocó la mano sobre su hombro. Ella no sabe quién eres, pero lo sabrá. Armando asintió, secándose el rostro con la manga de la camisa. No podía irrumpir, no podía gritar,
Tenía que actuar con inteligencia. Se alejó, regresando al auto con pasos pesados, como si cargara el mundo sobre los hombros. Dentro del vehículo marcó el número de la policía. Quiero denunciar una adopción ilegal. Necesito un equipo para realizar una verificación inmediata. La voz del otro lado dudó, pero respondió: Vamos a enviar una unidad. Al colgar, Armando miró a Elisa. Ahora les toca a ellos. Afuera, el cielo ya se cubría de nubes pesadas. La mansión parecía tranquila, pero por dentro hervía con secretos a punto de estallar. Armando sabía que esa casa guardaba mucho más que una niña. Guardaba mentiras, crímenes y el rastro de la sangre de Elena. Y aunque la policía ya se acercaba, no podía evitar el pensamiento que martillaba sin cesar. ¿Y si la niña no lo reconocía? ¿Y si lo rechazaba? Pero al mirar a Elisa, esa niña que apareció como un susurro de lo imposible, encontró firmeza. Ella es tu hija, Armando, y te está esperando, aunque aún no lo sepa, dijo la niña. Las sirenas estaban apagadas. Las patrullas llegaron discretamente, una por una, colocándose con precisión en puntos estratégicos alrededor de la mansión. Armando observaba todo desde el interior del auto, con las manos apoyadas en el tablero y los ojos fijos en la casa como un animal acorralado a punto de lanzarse. A su lado, Elisa permanecía en absoluto silencio, mirando por la ventana con un semblante sereno, como si ya supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. «Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad?», preguntó con la voz temblorosa. La niña solo respondió con un leve asentimiento. «Ya cruzaste la línea, Armando. Ahora es hora de la verdad». Desde la radio de la patrulla principal llegó la orden fría y calculada del comandante. Equipo 1, portón principal. Equipo 2, lateral. Equipo 3, azotea. Esperen mi señal. Armando no podía respirar bien. El tiempo parecía estirarse como una liga. Cada segundo afuera era una eternidad dentro de él. El recuerdo del rostro de la niña corriendo por el jardín seguía vivo, tatuado en su mente, como si el destino se estuviera dibujando allí mismo ante sus ojos. Elisa le tomó la mano y dijo con calma: «Cuando la veas de nuevo, no pienses, solo siente». Él solo asintió. De pronto, el portón fue derribado con un estruendo seco. Gritos, órdenes militares, el sonido de pasos apurados invadiendo la casa. Armando salió del coche como una bala. No esperó permiso. Corrió hacia la entrada mientras los policías registraban cada habitación con las armas desenfundadas. La puerta principal se abrió de golpe, revelando una escena de caos. Una mujer rubia gritaba, aferrada a una niña que lloraba desesperada. «No se van a llevar a mi hija», gritaba, mientras la pequeña intentaba soltarse de sus brazos. Los oficiales la sujetaron con firmeza, pero sin violencia. Armando se quedó paralizado. La niña se dio vuelta. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, todo desapareció. El sonido, el miedo, el mundo. Era como mirar dentro de un espejo roto que aún reflejaba el pasado. Sus ojos eran los de Elena, castaños, profundos, intensos. Armando cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin control, mezcladas con sollozos retenidos durante 3 años. La niña, confundida, lo miró. La bajaron al suelo. Y dio un paso vacilante, un paso que parecía un milagro. Él abrió los brazos. Ella no corrió, pero caminó, con pasos pequeños, como quien reconoce algo sin haberlo visto antes. Armando la abrazó, con cuidado, con reverencia, como si tocara algo sagrado y al mismo tiempo tan frágil que podría deshacerse entre sus dedos. Apoyó el rostro en su cabello y susurró: «Ya no estás sola. Papá está aquí ahora». La niña lo miró con ojos asustados, pero no se resistió. Permaneció allí, envuelta en ese abrazo extraño, como si el instinto hablara más fuerte que cualquier recuerdo. El mundo alrededor estallaba en órdenes policiales, detenciones, vecinos curiosos.
Pero para ellos dos, todo se había detenido. Se solicitó de inmediato una prueba de ADN, pero no se hizo ahí mismo. Clara fue llevada a un albergue temporal de asistencia social mientras se cumplían los trámites legales. Durante los días siguientes, Armando visitaba a la niña todos los días, sentándose con ella en el patio de juegos, contándole historias sobre Elena, intentando no presionarla, solo estar presente. Aún era desconfiada, pero el vínculo comenzaba a formarse en pequeños gestos, una mirada más larga, una sonrisa tímida al recibir un dibujo, la mano descansando sobre su pierna por unos segundos. Elisa lo acompañaba cada vez, sentándose un poco más lejos, pero sin irse nunca. Era silencio y fuerza. Un tipo de presencia que no se enseña, solo se es. Cuando llegó el sobre, Armando no podía abrirlo. Le temblaban tanto las manos que fue Elisa quien extendió el brazo. «Tú ya sabes la respuesta, Armando». Él asintió, con lágrimas en los ojos. Rompió el sello y leyó. Clara era en efecto hija biológica de Armando y Elena Valverde. Soltó el aire como quien emerge después de haber estado sumergido por años. El papel cayó al suelo. Se arrodilló y rió en silencio, con los ojos rebosando. Era verdad, era real. Clara estaba viva, y ahora era suya de nuevo. Miró a Clara jugando en el jardín del albergue, rodeada por asistentes sociales, y entonces buscó a Elisa, que una vez más estaba allí, sentada, con una mirada que ya conocía la respuesta. Armando se acercó, se sentó a su lado y susurró: «La encontré. Pero sé que aún no ha terminado, ¿verdad?». En la entrada del albergue, el mundo parecía contener la respiración. Clara estaba sentada con el conejo de peluche apretado contra el pecho y la mirada serena de quien espera a alguien que nunca conoció, pero siempre sintió. Armando se arrodilló frente a ella, los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por la emoción. «¿Quieres ir a casa, hija?». Clara no dudó. «Sí quiero», dijo, como si esa palabra hubiera estado guardada dentro de ella desde hacía mucho tiempo. Él la cargó con cuidado, el corazón latiéndole con fuerza contra el pecho de la niña. Miró alrededor, buscando la presencia siempre silenciosa de Elisa. Ella estaba allí, como siempre, un paso atrás, discreta, pero esencial. «Ven con nosotros», dijo Armando, y la niña asintió con una leve sonrisa. En el coche, Clara se quedó dormida rápidamente en el asiento trasero, arrullada por el movimiento suave del camino y la presencia segura de su padre al volante. Elisa, en el asiento del copiloto, observaba el paisaje como quien sabe que no volverá a ver ese camino. Armando condujo en silencio durante unos minutos, pero luego, con la voz entrecortada por la emoción, rompió el silencio. «Si no fuera por ti, habría enterrado a mi hija con mis propias manos, sin siquiera saber lo que le hicieron. Me devolviste a Clara, Elisa, me diste una razón para seguir adelante». Tragó saliva, miró por el retrovisor para ver a su pequeña dormida y luego desvió la mirada hacia el asiento del acompañante. Estaba vacío. El mundo pareció detenerse. Armando parpadeó, giró la cabeza bruscamente, volvió a mirar. Nada. La puerta no se había abierto. No hubo sonido, ninguna señal de partida. Elisa simplemente desapareció. El asiento donde había estado segundos antes ahora reflejaba la luz del atardecer sin ninguna presencia allí. El aire dentro del coche se volvió más denso, más frío. Detuvo el coche en el arcén, abrió la puerta y salió corriendo, gritando su nombre como quien llama a alguien para que regrese de la muerte. «¡Elisa!». «¿Dónde estás?». Pero solo había silencio. Un viento helado pasó entre los árboles, y Armando supo en ese instante, con una certeza casi dolorosa, se había ido. De regreso en casa, apenas podía pensar. Clara dormía en el sofá, el conejo en brazos, la respiración tranquila. Armando la miraba, luego miraba el espacio vacío junto a la puerta,
esperando que la niña apareciera como antes. Pero el tiempo pasaba, y nada. Un impulso extraño lo llevó a encender la computadora. Sentía que necesitaba entender. Sentía que eso no era solo una desaparición, era un final. Con los dedos temblorosos, escribió en el campo de búsqueda: Elisa desaparecida, hospital, parto, bebé. Presionó Enter. Y entonces, el mundo cambió otra vez. Entre noticias antiguas, archivos olvidados y páginas archivadas digitalmente, una llamó su atención. El titular era viejo, de hace 20 años, con letras ya desvanecidas. Madre muere en el parto y bebé desaparece misteriosamente en el hospital. Familia acusa desaparición, pero el caso nunca fue esclarecido. Armando hizo clic, sintiendo que el estómago se le retorcía. Ahí estaba, Elisa López, recién nacida. Hospital San Rafael. Nació con buena salud, pero desapareció horas después del parto. Madre, Julia López, falleció por complicaciones hemorrágicas. Los médicos no ofrecieron explicaciones claras. La bebé nunca fue encontrada. Y entonces, leyó la última línea del artículo con los ojos empañados. La abuela paterna afirmaba sentir la presencia de su nieta durante años y decía con frecuencia: Elisa nació para proteger a alguien. Aunque no haya sobrevivido, aún va a cumplir un propósito. Armando se alejó de la pantalla como si hubiera recibido un puñetazo en el pecho. Se le cortó la respiración. Las piezas comenzaron a encajar en un silencio ensordecedor. Ella no era solo una niña de la calle. No era una niña común. Elisa fue una bebé que sufrió el mismo destino que Clara, pero que no tuvo la misma suerte que su hija. Murió injustamente, olvidada, sin siquiera haber tenido tiempo de vivir. Y ahora, 20 años después, regresó. Regresó para evitar que Clara sufriera el mismo destino. Regresó para alertar, para guiar, para salvar. Y cuando cumplió con lo que había venido a hacer, partió. Las lágrimas cayeron sin freno. Armando se levantó despacio. Caminó hasta la terraza donde aún estaba el viejo cochecito de bebé. Ahora, ese cochecito no representaba la ausencia, sino el reencuentro. Se sentó a su lado y miró el cielo que se oscurecía, los ojos llenos de lágrimas, el alma en pedazos y en paz al mismo tiempo. «Gracias, Elisa», susurró. «No solo salvaste a Clara, también me salvaste a mí». Y en ese instante, una brisa suave le acarició el rostro, como si una pequeña mano invisible le dijera adiós. La madrugada se anunciaba lenta, como si el propio tiempo dudara en avanzar, respetando el silencio sagrado de aquella terraza. Armando estaba sentado en la vieja mecedora, con Clara dormida sobre su pecho. El cuerpo de la niña era pequeño, pero el peso emocional de tenerla ahí viva, completa, era inmenso. La cobija que la envolvía olía a suavizante nuevo, mezclado con el dulce aroma de la infancia que él pensó que nunca volvería a sentir. El cochecito de bebé seguía ahí a su lado como un sobreviviente de guerra. Pero ahora, en lugar de parecer una tumba de sueños, parecía un monumento, un altar de fe restaurada. Armando se mecía suavemente, en un ritmo casi imperceptible, la cabeza recostada sobre la de su hija, los ojos fijos en el cielo. Las estrellas parecían más cercanas esa noche, como si quisieran ser testigos de lo que sucedía allí. Era imposible no pensar en Elisa, en la forma en que apareció, en lo que dijo, en lo que sabía, sin jamás haber vivido con él. Cada gesto, cada silencio de ella, ahora encajaba como piezas de un rompecabezas espiritual. No era solo una niña misteriosa, era una respuesta, un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser salvado. Y su desaparición ahora tenía sentido. Pero no era solo Elisa quien llenaba sus pensamientos, era Elena, la mujer a la que amó como nunca pensó que se podía amar a alguien. La mujer que le confió sus mayores sueños y que incluso al borde de la muerte, eligió proteger a Clara con sus últimas fuerzas. La vio, en su mente, sonriendo con la mano sobre el vientre,
diciendo en voz baja: «Ella va a tener tu corazón, Armando». Y ahora, con su hija dormida en los brazos, finalmente entendía: Elena nunca se fue por completo. Dejó pedacitos de sí en cada detalle, en la boca de su hija, en la forma en que suspira. En el destino que no permitió que la historia terminara ahí. Acomodó a Clara en sus brazos con cuidado, como si sostuviera algo hecho de luz. Observó los pequeños rasgos de su rostro, la piel suave, las cejas delgadas, la nariz igual a la de Elena. Por un momento, cerró los ojos e imaginó a su esposa allí también, sentada a su lado, sonriendo en silencio. No necesitaba verla. Sabía que estaba presente. Armando sintió los ojos llenarse otra vez, pero esta vez no lloraba por pérdida. Lloraba por gratitud, por milagro, por amor, un amor que desafió todo, el tiempo, la lógica, incluso la muerte. Clara movió los deditos y murmuró algo incomprensible. Él se inclinó y besó su frente. «Ya estás en casa, hijita», susurró. Esas palabras no eran solo para ella, también eran para él mismo, para el hombre que durante años se hundió en un duelo sin respuestas, que dejó que la vida se le escurriera entre los dedos, que se sentó frente a un cochecito vacío día tras día, esperando una señal, y esa señal llegó de la forma más improbable posible, una niña de ojos tranquilos y alma eterna que le hizo volver a creer. El cochecito de bebé aún estaba en la terraza, pero no como un símbolo de dolor, ahora era memoria, un hito, un testimonio silencioso de todo lo que fue superado. Armando lo miraba como quien ve a un viejo amigo, con respeto, con ternura, con gratitud. Dentro de él, una nueva historia comenzaba. Y aunque la cicatriz de la pérdida seguía allí, ahora era parte del camino. No quería olvidar nada, ni el dolor, ni la duda, ni el milagro. Todo formaba parte del mismo hilo, entrelazado por algo más grande. El viento sopló una vez más, suave, casi maternal. Armando sonrió con los ojos cerrados. Era como un susurro, como una despedida gentil, y él sabía, desde lo más profundo de su ser, que Elisa estaba bien. Donde quiera que estuviera, sabía que él entendió, que él vio, que ella lo logró. Y tal vez, solo tal vez, Elena fue la primera en recibirla con los brazos abiertos cuando partió. Madre e hija, ahora unidas por un amor invisible que atravesó generaciones, dolor y silencio, para dejar viva una nueva historia. Armando apretó a Clara contra su pecho con fuerza y miró hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a abrirse en tonos dorados y azulados, y pensó, con el corazón sereno y el alma completa: fui salvado, porque mi hija fue salvada, y nunca más estaré solo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.